El conflicto en Gaza está en boca de todos. Y claro, está generando preguntas muy profundas en todo el mundo. Para intentar entender un poco mejor sus raíces, vamos a analizar las ideas de un libro bastante valiente, Israel en Gaza, la encrucijada histórica del judaísmo, de Eduardo Sabrowski. Es un texto que, se atreve a cuestionar los relatos fundamentales sobre los que se sostiene la identidad israelí moderna. Y para que veamos hasta qué punto este debate está en la calle, escuchemos un momento al cineasta Jonathan Glazer. Estas palabras que dijo en los Oscar capturan una tensión que muchísima gente siente, ese choque entre la identidad judía y las acciones de un Estado-nación. Y es justo esa tensión la que el libro de Sabrowski intenta desentrañar. Esta es la pregunta del millón, la pregunta central, y la verdad bastante dolorosa que plantea el autor. No es una pregunta nada fácil, pero es el motor de toda su investigación. Y para responderla, Sabrowski argumenta que primero hay que deconstruir los mitos fundacionales del Estado de Israel. Entonces, para responder a esa gran pregunta, el autor nos propone un recorrido muy concreto. Primero, va a desmontar 3 mitos que él considera claves para la identidad sionista: el del exilio y el retorno, el de un pueblo racialmente distinto y el de la singularidad del Holocausto. Y al final nos mostrará la encrucijada que, según él, todo esto presenta para el judaísmo de hoy. De acuerdo, pues empecemos con el primer mito. Para el autor, esta es la piedra angular, la base sobre la que se construye toda la identidad nacional de Israel y su legitimidad sobre el territorio. Esta es la historia que más o menos todos conocemos, ¿no? Una expulsión forzosa, un exilio larguísimo y un retorno casi predestinado. El libro, sin embargo, nos pide que viremos un poco más allá de esta narrativa, que analicemos la evidencia histórica y, ojo, hasta las propias palabras que se usan para contarla. Para entender el argumento del autor es fundamental una distinción que él hace entre 2 palabras hebreas que a menudo se confunden: galut y gola. Galut significa un exilio forzado, traumático, casi un castigo. Gola, en cambio, es una diáspora, una dispersión más gradual, como semillas que se esparcen por el mundo. Según Sabrowski, la evidencia histórica apunta mucho más a una gola que a un galut. El autor presenta varias pruebas para poner en duda este mito. Primero, la logística. Sostiene que ni Roma ni los conquistadores musulmanes posteriores tenían la tecnología o siquiera el interés para expulsar a toda una población. Segundo, y esto es muy sorprendente, los propios fundadores de Israel, gente como Ben Gurión, llegaron a plantear que los campesinos palestinos de la zona podrían ser de hecho descendientes de los antiguos judíos. Y finalmente sugiere que la idea del exilio como castigo divino se parece sospechosamente a un concepto teológico cristiano, más que a uno puramente judío. Venga, pasemos ahora a la segunda idea que el autor deconstruye, ese mito de que el pueblo judío mantuvo una identidad racial pura, distinta a los demás, a lo largo de 2 milenios. Claro, esta pregunta es de cajón. Si la mayoría de los judíos no fueron expulsados de Judea, ¿de dónde sale la enorme población judía europea, la comunidad askenazí? Porque la simple descendencia de unos pocos emigrantes no parece que cuadre con las cifras, ¿verdad? Pues la respuesta que ofrece Sabrowski basándose en el trabajo de varios historiadores es el proselitismo. Contrario a esa idea extendida de que el judaísmo no busca conversos, el libro argumenta que en el pasado fue una fe bastante expansiva. Y el caso más importante que cita es el de los házaros, un imperio túrquico entero cuya élite se convirtió al judaísmo, creando así un enorme polo de población judía en Europa del Este. Esta cita de Arthur Koestler que el autor recoge es muy provocadora, pero ilustra perfectamente su argumento. Si una parte muy importante de los judíos askenazíes desciende de conversos, la idea de una línea de sangre ininterrumpida desde la antigua Judea, se debilita. Y con ella se debilita la base racial de un endonacionalismo. Y para complicar aún más la narrativa racial, el autor se apoya en la genética. Menciona estudios que, irónicamente, encuentran un parentesco más cercano entre judíos y palestinos que entre algunos judíos europeos y los pueblos de Oriente Medio. La ciencia, en este caso, no parece confirmar una separación, sino más bien un origen común y mucho más complejo de lo que se cuenta. Llegamos al tercer y, probablemente, el más delicado de los mitos que el libro aborda: la idea del Holocausto como un evento absolutamente único en la historia, sin comparación posible. Para empezar, el autor nos recuerda la definición original de genocidio. El término lo acuñó Raphael Lemkin para describir las atrocidades nazis, incluido el Holocausto, por supuesto, pero su intención era que se aplicara a la destrucción de cualquier grupo nacional o étnico. El libro deja muy claro que el objetivo no es minimizar el horror del Holocausto, para nada. Al contrario, lo que busca es situarlo en el contexto de otros genocidios de la era moderna, como los que sufrieron los pueblos africanos, los indígenas americanos o los armenios. Para el autor, aislar el Holocausto de la historia de la violencia colonial es un error, tanto histórico como político.
Esta famosa frase del superviviente y premio Nobel Elie Wiesel resume a la perfección la idea que Sabrowski se propone analizar. La paradoja es esa, que precisamente por ser un evento único, el Holocausto tendría un significado universal para toda la humanidad. Pero el autor lleva este punto un paso más allá. Sostiene que la insistencia en la singularidad absoluta no es solo un debate filosófico, sino algo profundamente político. Según su análisis, al convertir el Holocausto en un evento incomparable, se crea una especie de cheque en blanco moral. Un capital que, argumenta Sabrowski, el Estado de Israel utiliza para protegerse de críticas y justificar sus acciones, llegando a etiquetar a menudo cualquier comparación como antisemita. Bueno, y después de deconstruir estos tres mitos, el autor nos sitúa frente a su conclusión, una encrucijada crítica para el judaísmo contemporáneo. ¿Qué camino queda una vez que las viejas narrativas se han debilitado? Para analizar esta encrucijada, Sabrowski usa el marco del historiador Yuri Sleskin. Él identificó tres grandes tierras prometidas para los judíos en el siglo XX: integrarse en el liberalismo de Estados Unidos, hacerlo en el universalismo de la Unión Soviética o crear su propio Estado-nación en Israel. Según el análisis de Sabrowski, dos de esos tres caminos ya han fallado o están en vías de hacerlo. La opción soviética acabó en el antisemitismo de Estado y el colapso del sistema. Y la opción sionista, argumenta, al atar el destino del judaísmo a un proyecto etnonacionalista cada vez más extremo, lo está llevando a una crisis moral y política sin precedentes. Ahora, veamos un dato que el autor considera clave para entender la alternativa. Proviene de un estudio de Pew Research. Un 72% de los judíos no ortodoxos en Estados Unidos que se casaron desde el año 2000 lo hicieron con una pareja no judía. A primera vista se podría interpretar como una señal de asimilación, de que la identidad se diluye, pero Sabrowski le da una vuelta completa a esa idea. Para él, esto no es un síntoma de desaparición, sino la prueba de una integración exitosa y de la enorme vitalidad de una cultura judía que no necesita un Estado para florecer. Es una identidad que prospera precisamente en la diáspora. Y esto nos lleva a la conclusión final de Sabrowski, que la verdadera supervivencia del judaísmo no está en un Estado-nación, sino en abrazar su condición histórica fundamental, la diáspora. Él imagina un futuro con un judaísmo global, secular y desvinculado de un proyecto político-militar. Esa, según el libro, es la única vía para que siga siendo una cultura vibrante. Y con esta pregunta final del autor cerramos este análisis. No es una pregunta con una respuesta fácil, sino una invitación a la reflexión. Al cuestionar los mitos del pasado, el libro nos obliga a imaginar qué nuevas formas de identidad judía podrían surgir en el futuro, más allá del Estado-nación.